estudio de la carta a los Filipenses. Así que yo le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo 3. Y recordemos, mis hermanos, que la carta a los Filipenses tiene como tema central el gozo. Ese es el tema central de la carta a los Filipenses, el gozo. Incluso muchos estudiosos tienen por costumbre llamarle a esta carta o titular esta carta la carta del gozo. Pero hemos aprendido a lo largo de estas predicaciones de esta carta qué es lo que realmente significa el gozo y cuál es la verdadera fuente del gozo. La idea central que tenemos al hacer este estudio de los Filipenses es que todos nosotros como iglesia aprendamos y reconozcamos que la fuente verdadera del gozo es Cristo. A lo largo de esta carta, ese es nuestro deseo, que usted y yo podamos tener eso bien plasmado en nuestra mente. La verdadera fuente del gozo se encuentra en Cristo. Solo en Cristo podemos tener verdadero gozo. Solo en Cristo podemos tener verdadera plenitud, porque el gozo no es una emoción. Si nosotros analizamos bien lo que dice en el libro de los Filipenses, a lo largo del libro entendemos que el gozo no es una emoción. El gozo no es ser una persona efusiva, que no tengo nada en contra de eso, pero realmente lo que el gozo significa es que a pesar de cualquier circunstancia, tú te mantienes firme en la fe. Que sin importar la circunstancia, tu mirada está puesta en Cristo y no en la circunstancia. Eso es verdadero gozo. Y me agrada hacer esta aclaratoria porque a veces nosotros pensamos equivocadamente que si de pronto algún hermano durante el tiempo de alabanza o durante el tiempo de oración, si vemos que un hermano no manifiesta muchas emociones, a veces pensamos que no tiene gozo. Y sin embargo debemos aprender que a la luz de lo que dice la Escritura, el gozo no es eso, el gozo no es una manifestación externa. El gozo es un estado interno que nosotros tenemos, en el que pase lo que pase, sea cual sea la circunstancia, internamente nosotros nos mantenemos firmes en Cristo. Eso es el gozo. Y ese es el tema central de Filipenses, el gozo. Pero el gozo en su verdadera fuente, que es única y exclusivamente Cristo Jesús. Así que si tú nos estás visitando hoy por primera vez, si no conoces todavía del Señor, si eres un invitado, antes de ir a la predicación, déjame compartirte esto para que tengas un panorama de lo que significa esta carta. Déjame darte este mensaje, sobre todo si todavía no eres cristiano. Fuera de Cristo no vas a encontrar el gozo. No puedes encontrar el gozo pleno en tu vida a menos de que vengas a Cristo. Eso es lo que dice su palabra. Si estás buscando el gozo afuera, en tu trabajo, en tu familia, en tus metas, permíteme desilusionarte porque no lo vas a encontrar. Pero también permíteme darte esta esperanza. Si tú vienes a Cristo vas a tener un gozo pleno. Si tú vienes a Cristo vas a experimentar un gozo que va a trascender más allá de esta vida. Porque vas a tener un gozo en esta vida y también cuando partas de este mundo también va a continuar tu gozo, vas a tener un gozo eterno en Cristo Jesús. Y eso es lo que aprendemos en la carta a los Filipenses, el gozo. Pero el gozo en Cristo, el gozo en Jesús, el gozo en nuestro Señor y Salvador que entregó su vida por nosotros en la cruz y que solo Él puede llenar nuestra vida. En la introducción de la carta estuvimos comentando que este escrito nos anima a reconocer que Cristo es la verdadera fuente del gozo. Y el tema de hoy tiene por título el valor incalculable de Cristo. Para los hermanos que están anotando, repito el título del sermón de hoy: el valor incalculable de Cristo. Y vamos a estar compartiendo los primeros 8 versículos del tercer capítulo de los Filipenses, en las que el apóstol Pablo enseña a la iglesia que para él nada era más importante que el amor de Cristo, que conocer a Cristo. Ese es el tema central que vamos a estar compartiendo en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 8. El valor incalculable de Cristo. Y es el deseo que tenemos con cada uno de nosotros que estamos escuchando esta predicación.
que en estos 45 minutos que tenemos de predicación nosotros podamos pensar que Cristo tiene un valor incalculable, que no hay nada en esta tierra más valioso que Cristo, que Cristo es el tesoro más grande que tú puedes encontrar en tu vida, que solo en Cristo podemos reconocer que no hay nada que tenga más valor que Él. Y como creyentes, estos ejemplos que vemos en la Escritura son sumamente importantes, ya que sin darnos cuenta, en muchas ocasiones nuestra vida no testifica que el Señor sea lo más importante para nosotros. Tanto no es solamente un mensaje para el no creyente, también es un mensaje para el creyente. Porque muchas veces nosotros, que ya somos cristianos, que ya estamos en el camino, vivimos una vida que no testifica que Cristo sea lo más importante para nosotros. A veces Cristo no es el centro de nuestra vida, sino que está en una esquina, relegado, que lo saco el domingo cuando vengo a la iglesia. Por eso este mensaje es tan importante, porque aquel que no es creyente le va a enseñar este mensaje. Cristo es lo más valioso que existe. En Cristo vas a encontrar un valor incalculable. Nada de esta vida vale más la pena que tú vengas a Cristo. Y para el que ya es cristiano, lo va a animar, nos va a animar a saber que en nuestra cotidianidad Cristo debe ser el más importante, que nuestra prioridad siempre debe ser Cristo, que el centro de nuestra vida, en el trono de nuestra vida siempre debe estar Cristo. Es por ello que en esta mañana, mis hermanos, deseo animarlos a pensar en el valor incalculable de Cristo y en que le pidamos al Señor que podamos reconocer que nada en esta tierra merece ocupar el trono de nuestra mente, sino solo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La semana pasada, en la que no pude asistir por temas laborales, nuestro pastor les estuvo explicando acerca de la última parte del capítulo 2 de Filipenses. Y en esa última parte del capítulo 2 de Filipenses, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipo que tenía un deseo de enviarles a Timoteo. Y él era su verdadero colaborador y que compartía con él el amor por ellos. Pero al momento de escribir la carta, ya había enviado a otro hermano que se llamaba Epafrodito, quien estaba enfermo, pero por misericordia de Dios había sido sanado y estaba con gran deseo de servirle al Señor y su iglesia en Filipos. En esa última parte del capítulo 2 lo que podemos aprender es un gran ejemplo de lo que es el servicio a los hermanos cuando tú tienes una mente centrada en Cristo. En esa última parte del capítulo 2 el apóstol Pablo dice: deseo enviarles a Timoteo, porque tanto como yo los amo, él los ama también. Tanto como yo deseo servirles, él también desea servirles. Pero así como les dice que deseaba enviarles a Timoteo, les dice: ya les envié a Epafrodito. Epafrodito estuvo enfermo, estuvo al borde de la muerte, pero a pesar que estuvo al borde de la muerte, él estaba deseoso de visitarlos y servirles. Es un gran ejemplo de lo que debe ser el servicio al Señor, que siempre está ligado con el servicio a los hermanos, a la iglesia. Eso es lo que vemos en la última parte del capítulo 2. El ejemplo que da Pablo de él mismo, de Timoteo y de Epafrodito. Y ahora bien, a partir del primer versículo del tercer capítulo, que es lo que vamos a ver hoy, el apóstol da una serie de enseñanzas que ellos necesitaban, pero que nosotros también las necesitamos en este tiempo. Vayamos al texto, Filipenses capítulo 3, y leamos a partir del versículo número 1. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es salvaguarda. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y dejemos por un momento la lectura hasta allí para que pasemos a nuestra primera parte del texto de hoy. La parte 1 del texto de hoy es una advertencia contra los judaizantes. Para los que están anotando, repito la primera parte del tema de hoy. Advertencia contra los judaizantes.
que es lo que habla el apóstol Pablo en los versículos de 1 al 13. Notemos que él comienza el capítulo diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. La palabra gozo la repite, que es la palabra que más se repite a lo largo del libro, el gozo. En algunas versiones no dice por lo demás, sino que dice finalmente. Es como si el apóstol Pablo estuviera haciendo una conexión de lo que viene hablando para introducir otro tema. Cuando dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y les continúa el apóstol Pablo diciendo: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es salvaguardia. Y es importante lo que dice el apóstol Pablo en este primer versículo. Noten que él dice: a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas. Porque durante el resto de la carta, él ha estado hablando reiteradamente, él ha estado hablando del gozo, ha estado hablando de la unidad y ha estado hablando de mantener la mirada en Cristo. Y él va a repetir esas cosas en lo que queda de la carta. Y nota que él dice: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, porque para ustedes eso es salvaguarda, es decir, eso es protección, eso es seguridad. Y esta mentalidad que tiene el apóstol Pablo es la que debemos tener todos los creyentes cuando leemos la Biblia y cuando aprendemos sus verdades. No debe ser para nosotros molesto escuchar y escuchar las mismas verdades que están en la Biblia, porque ellas nos proporcionan a nosotros seguridad. No podemos nosotros pensar que si ya leímos algo de la Escritura, no podemos volver otra vez a leerlo, volver otra vez a estudiarlo. Por lo que dice el apóstol Pablo: a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, porque para ustedes es salvaguarda. Y eso debe estar también en nuestra mente cuando nosotros aprendemos el Evangelio. Porque, mis hermanos, todos nosotros los que estamos acá en este domingo sabemos que Cristo murió en la cruz. Todos sabemos que derramó su sangre por nosotros. Todos sabemos que solo en Él tenemos salvación, pero es necesario siempre recordar las mismas cosas. Porque al recordar esas cosas nosotros tenemos seguridad de nuestra fe, seguridad de nuestra salvación. Las cosas que ya nosotros hemos escuchado, las cosas que ya nosotros conocemos, siempre debemos estar constantemente recordándolas. Spurgeon en una predicación decía: yo todos los días necesito mirar la cruz como el primer día que me acerqué a ella. Y eso debe ser una realidad de nosotros como creyentes. Todos los días nosotros debemos acercarnos a Cristo como el primer día. Recordar que Él es nuestro Salvador, recordar que Él es el que murió por nosotros. Aunque lo sepamos, debemos estar constantemente recordándolo, porque eso nos proporciona a nosotros seguridad. Y continúa el texto diciendo: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es salvaguardia. Y en el versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Y en este versículo 2 es cuando él comienza la advertencia contra los judaizantes. ¿Y quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran personas, bueno, todavía existen, pero en el momento que Pablo escribe la carta, los judaizantes eran personas que querían mezclar el cristianismo con la religión judía. Eran aquellos que querían hacer una mezcla entre la fe cristiana y la fe de los hebreos, de los de Israel, de los judíos. Y hoy en día todavía los judaizantes existen. A la iglesia de los Filipos se habían colado muchas personas que estaban tratando de decirle a la iglesia que tenían que cumplir con los mismos rituales judíos que están en el Antiguo Testamento, con guardar el sábado, circuncidarse, hacer los sacrificios, ese tipo de cosas que eran para los judíos. Muchas personas querían traer eso a la iglesia cristiana y decirle a la iglesia cristiana que si mezclaban el cristianismo con las costumbres judías, la religión iba a ser más perfecta, la espiritualidad iba a ser más elevada. Y contra eso es que el apóstol Pablo está haciendo una defensa. A ellos es que se refería el apóstol Pablo cuando les dice: guardaos de los perros. Y puede que para usted la palabra perro no sea tan ofensiva, porque en nuestra cultura y en nuestro tiempo, los que hemos tenido a un perro de mascota sabemos que nosotros siempre buscamos darle un mejor cuidado, lo tratamos bien, no es algo que nosotros vemos como algo malo. Pero cuando la carta de los filipenses se escribe, no era la misma situación de nosotros. Porque en ese tiempo no era común que las personas tuvieran un perro de mascota.
La mayoría de los perros estaban en la calle, hurgaban en la basura, no eran cuidados por las personas. Entonces, cuando la Biblia llama a los falsos maestros, cuando los llama perros, se refiere a la impureza. Es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo, guárdense de los impuros. Y además de eso, recordemos que cuando estuvimos hablando del libro de los Efesios, aprendimos mucho acerca de lo que pensaban los judíos de los gentiles, de aquellos que no eran judíos. Y este término, el término perro, también lo utilizaban los judíos para referirse a los gentiles. Los de Israel le decían perros a las personas que no eran de Israel, tratando de decirles que eran impuros. Así que el apóstol Pablo en este texto, él les devuelve el favor diciendo, guardaos de los perros, a los falsos maestros que estaban entre los judíos. Y ojo, el apóstol Pablo aquí no estaba metiéndose con la nación de Israel, no estaba metiéndose con el país. Él estaba hablando específicamente, expresamente, de los falsos maestros que venían de ese lugar. De aquellos que querían imponerle a la iglesia cristiana que se judaizara, que mezclara su creencia cristiana con la de los judíos. Así que el apóstol Pablo a ellos les dice, a la iglesia les dice, guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Y esas tres frases son sinónimos. El apóstol Pablo estaba diciendo esas tres frases para hacer énfasis en que se guardaran de los falsos maestros, que se guardaran de las personas que estaban enseñando algo que no era, que estaban enseñando una doctrina que era equivocada. ¿Y por qué esa doctrina era tan equivocada? Por lo que dice el versículo número 3. Nota que el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Este versículo 3 es clave para entender el por qué Pablo estaba tan enfocado en decirle a ellos que se guardaran de los judaizantes. Porque en el versículo 3 dice, la circuncisión verdadera somos nosotros, las que servimos en el espíritu. ¿Y qué significa la circuncisión? Para aquel que lo desconozca, circuncidarse significa cortar el prepucio del varón. Y eso lo tenían que hacer los de Israel. Cuando tenían 8 días de nacido, a todos los varones de Israel tenían que circuncidar. Y esa era una señal de que ellos eran parte del pueblo de Israel. Así que el apóstol Pablo lo que está diciendo es, el verdadero pueblo de Dios, la verdadera circuncisión somos nosotros los que servimos en el Espíritu y los que no tenemos confianza en nuestras propias obras, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús. El peligro de los judaizantes era que era una enseñanza que era contraria a la fe en Cristo. El peligro de la enseñanza de los judíos era que el judío pensaba que si cumplía externamente con los rituales obtenía salvación. Y Pablo lo que está diciéndole es, la religión judía está equivocada. Y está equivocada porque ningún ritual puede salvarte. Está equivocada porque tus obras no pueden salvarte. Está equivocada porque no puedes tener confianza en tu propia carne. No puedes tener confianza en lo que tú haces. No puedes tener confianza en lo externo. Está equivocada porque tu fe debe estar basada en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros no nos gloriamos en nuestra carne, nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. Y esa era la diferencia con la religión de los judíos, con la religión de los judaizantes. Una frase que escuché acerca de este texto, que resume muy bien lo que está tratando de decir el apóstol Pablo, es la siguiente. El judaísmo es una religión de puro músculo. ¿Qué significa una religión de músculo? Significa que es una religión basada en el orgullo del humano. Significa que es una religión basada en las obras que yo puedo hacer, en cómo yo puedo obedecer a Dios, en cómo yo puedo hacer un ritual externo que a Dios le agrade. Esa frase la dijo el pastor Julio Benítez. La religión judea es una religión de puro músculo, pero la religión cristiana es una religión de un mendigo que estira su mano pidiendo limosna hacia la cruz. Y es algo que es muy diferente, y es una relación que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nosotros no nos gloriamos en nuestra propia carne, nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. Y por eso Pablo veía como muy peligroso la enseñanza de los judíos, porque el judío pensaba que con sus propias obras podía llegar a ser santo,
podía llegar a ser salvo, podía llegar a la salvación. Y usted puede estar pensando, bueno hermano, pero eso no es un problema actualmente para nosotros. Eso no es un problema para nosotros porque aquí en nuestra iglesia no tenemos una estrella de David, no tenemos un candelabro de 8 puntos, no tenemos una bandera de Israel, no tenemos nada de eso en la iglesia. Entonces no es un problema para nosotros, podemos pensar. Sin embargo, así como para ellos en ese tiempo era un problema el judaísmo, para nosotros en este tiempo es un problema toda creencia religiosa que se basa en las obras del hombre. Toda creencia popular que no se basa en Cristo, sino en las obras del hombre, es algo peligroso. Porque te va a llevar a pensar que tú puedes salvarte por tus propias obras. Te va a llevar a pensar que si tú eres muy bueno, tú eres considerado justo delante de Dios. Y te va a desviar de la verdadera justicia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice ese versículo? No nos gloriamos en nuestra propia carne, nosotros nos gloriamos en Cristo. Nos gloriamos en su obra, no confiamos en nosotros mismos, confiamos en lo que Él hizo. Mis hermanos, el cristianismo no se trata de lo que yo puedo hacer, el cristianismo no se trata de lo que yo puedo lograr, de lo que yo puedo alcanzar, el cristianismo se trata de lo que Cristo ya hizo. Eso es cristianismo. Creer no en lo que yo hago, sino creer en lo que Él hizo. Nosotros no contribuimos en absolutamente nada para nuestra salvación, todo lo hizo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo da esa advertencia contra los judaizantes. Por eso les dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y es una advertencia que nosotros como iglesia también debemos tomar. Nosotros debemos tratar de cuidarnos de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, de aquellos que predican algo que no es verdad, de aquellos que hablan de algo que no está en la Biblia. Nosotros debemos cuidarnos de eso, porque eso nos puede llevar a desviarnos de Cristo. Todo aquel que predique cualquier religión que se base en las obras humanas es un falso maestro, y por lo tanto debemos guardarnos de eso, debemos tener mucho cuidado con eso. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que está entre los versículos del 4 al 6. Nuestro segundo punto tiene por nombre las credenciales humanas de Pablo. Las credenciales humanas de Pablo. Las credenciales humanas de Pablo. Recordemos que en el versículo 3 él dice, no tengo confianza en mi carne, no tengo ningún tipo de confianza en mi carne. Y nota cómo en el versículo 4 conecta con esa idea y dice lo siguiente, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. El apóstol Pablo en esos 3 versículos da sus credenciales humanas. Noten que él anteriormente había dicho, yo no confío en mi carne, yo confío en Cristo. Yo no me salvo por mí mismo, yo creo en Cristo. Y luego continúa diciendo, si hablamos de cosas humanas de las que pudiésemos atarnos, yo tengo más que esos falsos maestros judíos. Si tratáramos de comparar el currículo de cada uno, mi currículo está mejor que el de esos falsos maestros, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque él dice, yo soy circuncidado al 8º día, como les dije anteriormente. Cuando un bebé nacía en Israel, al 8º día tenían que circuncidarlo. Y el apóstol Pablo dice, yo hice eso, a mí me hicieron eso, a mí me circuncidaron al 8º día. Eso quiere decir que yo soy hebreo. Eso quiere decir que yo soy de Israel. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y el apóstol Pablo hace tanto énfasis en esto, porque muchos de esos maestros falsos judaizantes que estaban en ese tiempo ni siquiera habían nacido en Israel. Muchos ni siquiera estaban circuncidados, sino que simplemente se convirtieron a la religión judía, pero de sangre no eran judíos. Así que el apóstol Pablo les dice, entre ellos y yo soy más judío, porque yo nací allá, yo me circuncidé al 8º día,
yo soy de la tribu de Benjamín. Recordemos que Benjamín fue el hijo menor de Jacob. Benjamín era la tribu más pequeña en comparación con las demás, porque era la tribu del hijo menor de Jacob. Y el apóstol Pablo venía de esa tribu, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Un fariseo era un maestro de la ley. La palabra fariseo no significa hipócrita. Cristo dijo que los fariseos eran hipócritas, que es otra cosa. Pero la palabra fariseo en sí mismo no significa un hipócrita. Fariseo era una tribu de los judíos que eran maestros de la ley. Así que cuando el apóstol Pablo dice, en cuanto a la ley, yo soy un fariseo, no se está diciendo hipócrita. Él estaba diciendo que tenía un conocimiento alto de la ley. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es de la ley, irreprensible. Y cuando él dice eso de que en cuanto al celo, soy perseguidor de la iglesia, es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo, no hay ninguna persona que defendiese el judaísmo más de lo que yo lo hacía anteriormente. Si hablamos de alguien que defendía la religión de los judíos, ese era yo, dice Pablo. Defendía tanto la religión de los judíos que perseguía a los cristianos, que metía presos a los cristianos, que llegó a asesinar a los cristianos. Si usted lee el libro de los Hechos, usted se da cuenta que antes de la conversión de él, los cristianos le tenían miedo a Pablo. Dios tuvo que hablar allí con unas personas para decir, recíbelo porque ya yo lo transformé, porque los cristianos le tenían temor a Pablo. Así que él está dando esas credenciales para decir, si hablamos de judío, yo soy más judío. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Si hablamos de cosas humanas, yo he cumplido con la ley, porque al final del versículo él dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Es decir, si hablamos de los mandamientos externos, yo los cumplía. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esas son sus credenciales. Nacido en Israel, de la tribu de Benjamín, circuncidado. Él era un judío con todas las de la ley. Era un judío el apóstol Pablo. Pero luego, eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Y es el siguiente. Nada tiene valor sin Cristo. Es el tercer punto y es el punto central, el punto en que vamos a focalizar la predicación de hoy. Nada tiene valor sin Cristo. Nota que él humanamente, él empieza a decir, si hablamos de cosas humanas, yo tengo de qué jactarme, yo tengo de qué gloriarme. Todos los judíos que ustedes quieren ser, yo lo era. Pero a partir del versículo 7, él da un cambio radical, dando a entender que eso no tenía ningún tipo de valor. Nota lo que dice el versículo 7, mi hermano. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nota lo que dice el apóstol Pablo aquí. Anteriormente hablaba de sus credenciales, de su currículum. Él hablaba de lo que lo hacía él como un judío de alto estándar, de alto standing. Tenía el apóstol Pablo con los judíos. Pero él dice, todas esas cosas eran ganancias, pero hoy todas esas cosas las considero como pérdida, por amor de Cristo. Porque el apóstol Pablo entendía algo que estaba tratando de enseñarle a la iglesia, que nada humano puede salvar, ninguna obra humana te puede salvar. Él entendía que la equivocación del judaísmo no era que era malo cumplir esas leyes, porque esas leyes también las mandó Dios. Esas leyes también se las mandó Dios a ellos. Entonces no era malo como tal que ellos cumplieran con esas leyes. Pero lo que el Pablo entendía era que esas leyes no te podían salvar. Que esas leyes a ellos no los podían salvar. Y a nosotros tampoco pueden. Nuestras obras, la ley no puede salvarnos. Y la ley no puede salvarnos no porque sea mala, sino porque nosotros somos incapaces de cumplirla en su totalidad. Por eso la ley no nos puede salvar. Por eso es equivocado cuando una persona dice que alguien tiene el cielo ganado porque se porta muy bien. Seguramente usted ha escuchado esa frase, no, fulanito tiene el cielo ganado porque se porta muy bien, ayuda a la gente, es buen vecino, es buena persona.
Pero lastimosamente nadie puede ganarse el cielo, porque nadie puede llegar a ese estándar de justicia tan alto que da Dios. Porque por más bueno que nosotros podamos ser, no podemos llegar a ser completamente buenos para ser merecedores del cielo. Y allí es donde nosotros necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo, tenemos una necesidad grande de creer en Cristo, de venir a Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo en ese versículo, él dice, esas cosas eran para mi ganancia. ¿Cuáles cosas? Las que vine hablando anteriormente. La circuncisión, ser de la tribu de Benjamín, ser un hebreo, cumplir la ley, todas esas cosas, él dice, eran ganancia, pero ahora son pérdida por amor de Cristo. Todas esas cosas yo las he perdido. Y si tú analizas la vida de Pablo, tú puedes leer en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 8 se comienza a hablar de Pablo. Y si tú analizas la vida de Pablo, tú te das cuenta que en el momento que él se convierte, es como si desde la perspectiva humana él perdió muchas cosas. Porque el apóstol Pablo entre los judíos él tenía un estatus alto. Aparte de eso, por su familia, él tenía también una ciudadanía romana. Humanamente, él tenía muchas cosas que las perdió por ganar a Cristo. Él tenía muchas cosas que humanamente podían parecer atractivas, pero que él las perdió por amor de Cristo. Por eso él dice, eso antes para mí era una ganancia, pero ahora la considero como una pérdida por amor de Cristo. De allí el título que le coloqué al tema, el valor incalculable de Cristo. Porque el apóstol Pablo da a entender aquí en este texto que ser judío de nacimiento, cumplir la ley, tener un estatus político alto, ser un perseguidor de la iglesia, estar humanamente bien, pero no tener a Cristo, él considera que eso no era valioso. El apóstol Pablo consideraba algo, mi hermano, que yo anhelo que tú y yo consideremos también, que nada es más valioso que Cristo. Eso era lo que estaba enseñando aquí. Nada era más valioso que Cristo. Nada, absolutamente nada en esta vida tiene un valor que se asemeje a Cristo. Por eso él dice, todo eso era ganancia, pero la considero como pérdida porque no lo llevaba a Cristo. La considero como algo inútil, la considero como algo que no tiene valor en esta vida, por Cristo. La considero como pérdida por amor a Cristo. Y nota los calificativos que usa para hablar de esto. En el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y si nos detenemos un momento en este versículo 8, podemos darnos cuenta el gran valor que tenía Cristo en la vida de Pablo. Porque nota que primero en el versículo 7 dice, todas las cosas que mencioné anteriormente eran pérdidas. Pero luego en el versículo 8 él lo globaliza más. En el versículo 8 dice, no nada más las cosas judías, todo es una pérdida por ganar a Cristo. Primero habla de las credenciales como judío, pero luego en el versículo 8 dice, y aún, y ahí es donde eso tiene una aplicación más práctica para nosotros, lo que dice el versículo 8, aún todas las cosas las considero como una pérdida por la excelencia del amor de Cristo. Todas las cosas las considero como pérdida por la excelencia del amor de Cristo. Y en el resto del versículo nota que él sube todavía más el tono. Dice, las considero como basura. Todas las cosas las considero como basura por ganar a Cristo. Y saben lo que dice la palabra en el idioma original, no debería decir basura como tal. Traducido literalmente debería decir estiércol. Literalmente debería decir todo lo considero como estiércol por ganar a Cristo. Lo que sucede es que recordemos que los traductores de la Biblia buscaban que no hubiera palabras a veces tan fuertes para la cultura, por eso la cambian por basura, para suavizar un poco el lenguaje. Pero realmente es traducida esta palabra, en la mayoría de las traducciones literales es traducida como estiércol. El apóstol Pablo dice, todas las cosas las considero como estiércol por ganar a Cristo.
Y esto es algo, mis hermanos, que tiene un sentido teológico y que también tiene un sentido práctico. El sentido teológico es que recuerden que él está hablando acá de salvación, de esperanza, de salvación, de una esperanza. Por eso es que anteriormente él habla de todas las cosas judías y dice, nada de eso sirve si no tengo a Cristo. Esa es la enseñanza teológica que le está dando él. Ningún ritual externo iba a tener el valor que tiene creer en Cristo. Ninguna obra humana te puede salvar. Ese es el sentido teológico de esto, es ese. Ninguna obra humana, ningún rito religioso, nada que tú hagas de una manera externa, ninguna obra tuya puede salvarte. Solo puede salvarte que tú confíes en Cristo. Que tú digas lo que dijo el apóstol Pablo: no confío en mi carne, yo me glorifico en Cristo. No confío en mí mismo ni en mis obras, yo confío en Cristo. Ese era el sentido teológico que estaba dando el apóstol Pablo. Por eso él dice: todas las cosas que yo tenía antes como ganancia, ahora son pérdidas. Y más que pérdidas, son basura, son estiércol, por la excelencia del amor de Cristo. Eso es en el sentido de la salvación. Y en el sentido de la practicidad, en el sentido práctico, también ayuda a los que ya conocemos del Señor, mis hermanos. Y es que para nosotros no puede haber absolutamente nada que reemplace en nuestro corazón, en nuestra mente, el valor que tiene Cristo. Para nosotros nada debería ser más valioso que Cristo. Todas las cosas son basura en comparación con la excelencia de Cristo. Y ese es el sentido práctico. Todas las cosas son basura si las comparas con Cristo. Todas las cosas son sin valor si tú las comparas con el inagotable, con el incalculable valor, el alto valor de Cristo. Nada le llega cerca a Cristo en el valor. Y eso tiene un sentido práctico. ¿Por qué? Porque les comenté en la introducción. Porque a veces somos creyentes, pero Cristo no es lo más importante en nuestra vida. A veces somos cristianos, pero Cristo no es el eje principal de mi vida, sino que es una tuerquita, un tornillito en el eje central de mi vida, que soy yo mismo. A veces Cristo, en vez de ser el eje central, es solamente un tornillo, es solamente una tuerca, un clavito ahí en toda esa maquinaria que tenemos de vida. Y ahí es donde nosotros debemos decir, como el apóstol Pablo: todas las cosas que antes eran para mi ganancia, ahora las considero como pérdida por ganar a Cristo. Y yo creo que eso es algo que lo puede decir todo creyente que anteriormente tenía una vida desordenada, puede decir lo mismo. Todo aquel que hoy en día conoce al Señor puede decir esto mismo. Antes había cosas que yo disfrutaba, antes había cosas que yo anhelaba, antes había cosas que me regocijaban, que yo creía que me llenaban la vida, pero todo eso es una pérdida por amor a Cristo. Todo eso es basura por amor a Cristo. Nada de eso vale la pena. Ni alcoholismo, ni drogadicción, ni sexualidad desenfrenada. Nada de esas cosas valen la pena. Todo eso es basura por ganar a Cristo. Todo aquel que ha conocido al Señor tiene eso en su mente, de que todo lo que antes para mí era muy valioso y eso no vale nada comparado con Cristo. Y al que ya es creyente, yo lo animo a pensar que así debe ser nuestra vida. Porque a veces, mis hermanos, y esto sí lo deseo decir de una manera muy práctica, muy personal, hay actividades, mis hermanos, que nosotros hacemos que no son malas en sí mismas. Hay cosas que no son malas, pero que nosotros las convertimos en malas. ¿Cómo las convertimos en malas? Cuando hacemos que esas cosas reemplacen al Señor. Por ejemplo, trabajar no es malo, por supuesto que no. Estudiar no es malo. Cuidar de tu familia no es malo. Nada de esas cosas son malas en absoluto. Pero nosotros a veces las convertimos en malas cuando eso reemplaza al Señor. Cuando en nuestra vida todas esas cosas constituyen un lugar que debería tener Cristo. Y le quitan el trono a Cristo en nuestra vida y se forman ídolos en nuestro corazón sin nosotros darnos cuenta. Allí nosotros es que deberíamos decir lo que dice el apóstol Pablo. Esas cosas para mí son valiosas, pero si las comparo con Cristo, quedan como basura. Si las comparo con Cristo, quedan como algo que no tiene valor, como algo insignificante comparado con Cristo.
comparado con Cristo. Nada tiene valor sin Cristo. Hace varios meses atrás, en una de nuestras prédicas, recuerdo que dije una frase que deseo repetirles hoy, mis hermanos. Y es lo siguiente: el desarrollo personal es nada sin Cristo. Las metas, los sueños, los anhelos que tú puedas cumplir en esta vida, que humanamente son buenos, sin Cristo se reducen a nada. Sin Cristo no tienen ningún tipo de valor. Y a eso es a lo que me refiero con la practicidad que da el apóstol Pablo cuando dice aquí: todas las cosas las considero como pérdida por amor a Cristo. Y para cerrar, deseo compartirles un texto donde el mismo Cristo hace alusión a esto en Mateo capítulo 16. Acompáñame en tu Biblia al libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, y vamos a compartir a partir del versículo 21. Mateo 16, a partir del versículo 21, que es cuando Cristo anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén a padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, no lo permita Dios en ninguna manera que suceda esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Nota lo que sucede aquí en este contexto de este pasaje. El Señor Jesús anuncia su muerte. El apóstol Pedro, por el cariño personal que le tiene, porque lo conocía personalmente, presencialmente, le dice: Señor, por favor, que eso no te pase. Y el apóstol Pedro quizás no lo dice con una intención mala, sino del cariño, del amor que tenía por Jesús. Y lo que Cristo le responde es: apártate de mí, Satanás, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino son los de los hombres. Cristo le estaba diciendo a Pedro: tú estás poniendo por encima lo que tú sientes, lo que tú quieres, antes del propósito de Dios. Y luego continúa hablando con Pedro y le da una enseñanza que es tremenda para entender lo que estamos hablando hoy. El llamado a ser cristiano lo hace ahí Cristo. Él dice: el que quiera venir en pos de mí, eso significa delante de mí, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y me sigue. El llamado que Cristo le hizo a ellos, a los discípulos, fue ese: el que quiera venir en pos de mí tiene que tomar la cruz, tiene que negarse a sí mismo, tiene que seguirme. ¿Y qué significa negarte a ti mismo, mi hermano? Significa que en el momento en el que tú vienes a Cristo, tú pasas a un segundo plano, porque el primer plano es el Señor, el primer plano es Cristo. Por eso, mis hermanos, les comenté hace un rato, la autorrealización, lograr metas, lograr cosas no es malo. Yo no puedo ser egoísta y decir: no busques tus metas, no es eso lo que estoy diciendo. Pero debemos entender que por encima de esas metas debe estar la voluntad del Señor. Por encima de esas metas deben estar los propósitos del Señor. Porque a veces nosotros entramos inconscientemente en ese debate entre lo que yo quiero y entre lo que el Señor quiere. Y a veces, la mayoría del tiempo, yo elijo lo que yo quiero y no lo que el Señor quiere. Y nota que por eso el llamado del Señor es ese: el que quiera venir en pos de mí, tome la cruz, niéguese a sí mismo y me sigue. Y luego él dice: el que quiera buscar su vida y ganar su vida, la va a perder.
Es decir, el que viva para él mismo va a perder. El que se tenga a sí mismo como el centro de su vida va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese va a ganar la vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y al final dice una pregunta, mi hermano, que yo te deseo que tú te hagas. Y si estás anotando, si puedes, anota esta pregunta para que esté allí latente en tu vida, que es la pregunta que le hizo Cristo a los discípulos en este pasaje que acabamos de leer. ¿De qué le vale a un hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué le vale a un hombre ganar al mundo si pierde su alma? Eso se lo dijo Cristo a ellos. Y por eso es que el apóstol Pablo entendía el valor incalculable que tiene Cristo. Porque mis hermanos, si hablamos humanamente, netamente humanamente, el apóstol Pablo tenía muchas más cosas cuando no era apóstol que cuando lo era. Tenía estatus, tenía reconocimiento, nadie lo perseguía, nadie lo maltrataba, más bien él perseguía a otros. Y cuando empieza en el camino del Señor, él pierde todo eso. Él todo lo pierde. Pero él dice, todo eso que era ganancia, para mí es pérdida. Todas las cosas las estimo como pérdida. Todas las cosas las estimo por basura. Porque el apóstol Pablo hizo lo que Cristo llamó. Tomó la cruz y se negó a él mismo por seguir a Cristo. Y ese es el llamado que la palabra de Dios nos hace a nosotros hoy. Este es un llamado tanto para el creyente como para el no creyente. Si no eres creyente, déjame reiterarte este mensaje. Nada tiene más valor en la vida que Cristo. Nada, absolutamente nada. Y cuando conozcas del Señor te vas a dar cuenta que vale la pena perder lo que sea por estar con el Señor. Nada en esta vida va a tener más valor que Cristo. Porque si en este mundo tú obtienes mucho dinero, obtienes reconocimiento, tienes buenas cosas humanamente hablando, pero estás en el Señor, eso no va a tener un valor eterno. Porque cuando partas de este mundo, nada de eso te va a servir. Nada de eso va a estar contigo eternamente. En cambio, si estás con Cristo, tú vas a tener algo que tiene valor eterno. El Señor te va a dar vida eterna. El Señor te va a dar gozo eterno. El Señor te va a salvar. Con el Señor lo vas a tener todo. Y vas a entender. Y esto es algo que deseo también hacer un paréntesis. No es solamente el tesoro que nos aguarda en la eternidad, que ya es mucho. En esta vida tú también vas a experimentar un gozo pleno, te lo aseguro, si tú vienes a Cristo. Si vienes a Cristo, en esta vida tú vas a entender y tú vas a poder decir como el apóstol Pablo, cuántas cosas eran para mi ganancia y hoy para mí son una pérdida. Cuántas cosas para mí eran oro y hoy son estiércol, comparado con Cristo. Tú vas a poder decir como el apóstol Pablo, nada en esta tierra me hace falta, con Cristo lo tengo todo. Y si ya eres cristiano, también te animo a que eso sea una práctica en tu vida. Con Cristo lo tienes todo. Aunque algo te falte, con Cristo tú lo tienes todo. Con Cristo tú tienes un tesoro más valioso que el oro. Con Cristo todo lo tienes. Y cierro con esta ilustración. Voy a tomar prestada una ilustración que me dijo un amigo hace unos días. Un amigo hace unos días me comentó que estaba escribiendo una canción y él me la relató. Y la canción hablaba de dos hombres. Un hombre rico y un hombre pobre. Y en la canción que él me cantó, él decía, llegó el momento en que los dos murieron. El rico durante su vida creía que lo tenía todo y vivía muy alegre. Tenía una mansión, tenía mucho dinero, el dinero no era una preocupación para él, comía lo que quería, pero no tenía al Señor. Y la otra persona era pobre, tenía necesidades físicas, pero tenía al Señor. Y en la canción ese hermano me relató lo siguiente. Cuando ambos murieron, el rico lloró eternamente y el pobre tenía gozo eternamente. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por tu escritura. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a decir lo que dijo el apóstol Pablo.
Ayúdanos a meditar en eso. Cuántas cosas anteriormente eran ganancia, pero hoy las estimo como pérdida por amor de Cristo. Todo, ayúdanos a poder decir, como dijo Pablo, todo lo tengo como pérdida, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Nada en esta vida vale la pena más que estar con el Señor. Y te pido que eso sea una realidad en el corazón tanto del que todavía no te conoce como que el que ya te conoce, Señor. El que no te conoce, ayúdame a entender. Estar dispuesto a dar todo por Cristo, a dejar lo que sea por Cristo, es lo que más vale la pena. Porque el Señor Jesucristo es lo más valioso que hay. El Señor Jesucristo es el tesoro más grande, más valioso que existe. Y al que ya es cristiano, ayúdanos, Señor, a recordar eso. Ayúdanos a recordar que el mayor tesoro que yo tengo no soy yo mismo, el mayor tesoro que tengo es Cristo. Lo más valioso que tengo no son mis inspiraciones, lo más valioso que yo puedo tener es el Señor. Lo más grande que yo he hecho en mi vida es conocer a Cristo. Ayúdanos, Dios, a que eso sea una realidad diaria en nuestra vida. Que nada ocupe tu lugar. Que todo sea basura comparado contigo, comparado con el Señor. Ayúdanos a guardarnos de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, que desvirtúan a Cristo, que tratan de hacer ver que en las obras humanas hay salvación, y no es así, Señor. Ayúdanos a poder decir lo que dijo el apóstol Pablo: yo no confío en mi carne, yo me glorío en Cristo. Yo no tengo ningún tipo de confianza en mis obras, yo solo confío en las obras de Cristo. Esa doctrina es fundamental para nuestra salvación. Ayúdanos a retenerla, oh Señor. A ti te damos gloria, honra y alabanza. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el único que existe de una manera independiente. Tú no dependes de nadie para existir, tú existes por ti mismo. Eres eterno, bueno y soberano. Llévanos también a nuestra casa y sobre todas las cosas, ayúdanos a dar el valor a Cristo que Él tiene. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Nos vemos el miércoles a los que vienen a los estudios, nos vemos el viernes a los que vienen a la oración. Pueden pasar a compartir. Muy bien, compartir.